Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Continuamos con las clases del día de hoy, jueves 15 de octubre, y nos toca el curso de Historia del Perú. A ver, la semana pasada, ¿de quién o de quiénes hemos estado hablando? A ver, ayúdenme ustedes. ¿De los incas? Claro que sí. Y nos han hablado de cómo es que los incas, se originaron los incas. Nos han hablado también de la forma que tenían ellos de poder organizarse, ¿verdad? Entonces, en base a eso vamos a continuar. Vamos a seguir hablando de su organización. Pero en este caso, vamos a ver nosotros, habíamos visto nosotros su organización, pero en base a su expansión. ¿Qué lugares dominaron los incas? Pero ahora vamos a hablar la organización que va a tener a nivel social. Vamos a ver cómo es que los incas estaban organizados a nivel social. Obviamente era diferente al actual. No es lo mismo. Ahora nosotros podemos hablar de un presidente que pertenece a un poder, de los congresistas que pertenecen a otro poder y los jueces, fiscales que pertenecen a otros poderes. Pero en esa época, la forma de organización, tanto social y política, tenía otros nombres, para empezar otros nombres, pero también tenía algunas funciones que eran diferentes a las actuales. Hay una que no ha cambiado, pero recibe otro nombre, ¿ya? Bien, entonces para eso quiero que me acompañes a ver el siguiente video. ¡Vamos! La sociedad incaica se caracterizó por estar dividida en sectores sociales. En la cima de la pirámide social se encontraba el Inca, le seguía la nobleza y por último el pueblo. El Inca era la máxima autoridad política y religiosa del Tahuantinsuyo. Se le consideraba hijo del sol. A nivel económico, el Inca organizaba a la población para obtener recursos y realizar grandes obras públicas. A nivel religioso, el Inca celebraba los rituales más importantes, pues era el mediador entre los dioses y los hombres. En el aspecto político, el Inca se encargaba de ampliar los territorios del imperio a través de alianzas o guerras. Al asumir el mando, el Inca se casaba con su hermana, pero también podía casarse con mujeres de otros grupos étnicos para entablar alianzas. La nobleza se dividía en nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre. Cada inca fundaba su familia o panaca, que estaba compuesta por la colla o esposa principal, sus esposas secundarias, sus hijos y demás descendientes. Estas panacas poseían un gran poder político, ya que de ellas se elegía al auqui o heredero del trono imperial. A los nobles de sangre se les llamaba orejones, porque usaban unas enormes orejeras como símbolo de poder. De la nobleza de sangre salían los altos funcionarios del imperio como gobernadores, generales, sacerdotes, entre otros. La nobleza de privilegio. Sus miembros no pertenecían propiamente a la familia real, pues procedían del pueblo. Sin embargo, habían alcanzado la condición de nobles debido a los importantes servicios prestados al Estado, como en las guerras o la realización de grandes obras públicas. También conformaban la nobleza de privilegio los reyes y curacas sometidos. El pueblo se dividía en tres grupos: los jatunrunas, los mitimaes y los yanaconas. Los jatunrunas. Los jatunrunas conformaban la población mayoritaria del imperio. Se dedicaban a la producción agrícola, ganadera y artesanal. Los jatunrunas pagaban tributos en forma de trabajo.
El Estado destinaba a los Hatunrunas a la construcción de grandes obras públicas y al ejército. Los Hatunrunas vivían agrupados formando parte de los Ayllus. Los Mitimaes eran indígenas enviados por el Inca para poblar o colonizar los nuevos territorios conquistados, así como para difundir la cultura incaica. Habían Mitimaes que por su rebeldía eran desterrados a zonas distantes de su lugar de origen. Los Yanaconas. Los Yanaconas no eran considerados ciudadanos y por ello carecían de todo derecho. Los Yanaconas llevaban vida de criados perpetuos y su condición era hereditaria. Conformaban el grupo de los Yanaconas los prisioneros a quienes se les había perdonado la vida y la gente de mala conducta que no se había hecho acreedora del respeto de los demás. Bien, chicos, han podido observar ahí cómo es que estaba organizado socialmente el imperio de los incas, ¿ya? O también llamado Tahuantinsuyo. Es importante hablar de ellos porque ellos pertenecen parte de nuestra historia. Pero recordemos también como tal, ha sido una sociedad en la cual existían muchas clases diferenciadas, como tú lo puedes ver aquí. Esta pirámide refleja cómo era la sociedad inca y quién gobernaba. El que va a gobernar, la máxima autoridad, va a ser el inca. Eso acuérdate por favor, porque te puedo preguntar para el examen que viene de aquí a 2 semanas. Sí, a 2 semanas, a 1 semana más, ¿ya? Entonces puedo preguntar quién es la máxima autoridad en el imperio de los incas. La máxima autoridad es el inca, ¿ya? El inca es la máxima autoridad. Por eso es que está en la cúspide, por eso es que está en lo alto de la pirámide, porque desde acá él gobierna a los que están aquí abajo. Pero él también está acompañado de la Coya, que es su esposa, y algunos parientes que va a tener. La nobleza también va a estar aquí, debajo de los incas, que también tiene que ver con los parientes que van a ocupar algunos cargos que va a haber en esta sociedad inca. Y el pueblo. El pueblo es importante también porque ellos son la base, mira, la base de nuestra pirámide. Y ellos son, gracias al pueblo, el inca va a poder tener todo lo que tuvo, todos los privilegios, todas las riquezas que tuvo, gracias a ellos. Porque el pueblo trabajaba para el inca. El pueblo trabajaba para el inca. Y el pueblo, dentro del pueblo están los Hatunrunas, los Mitimaes, los Yanaconas. Esos son nombres en quechua. Pero lo que tú debes de saber es que en el pueblo están estas personas que van a trabajar para el inca. Todas las grandes construcciones, los grandes templos que hasta ahora, que hoy conocemos, que podemos ir en algún momento a visitar, o los que han tenido la oportunidad de visitar el Cusco, por ejemplo Machu Picchu, no lo hicieron los incas propiamente. Los que hicieron y desarrollaron fueron el pueblo. Claro, ordenados por el inca y por toda la nobleza, pues ellos trabajaban para el inca. Por eso se dice que los incas fueron esclavistas, ¿ya? Fueron esclavos, tuvieron esclavos, así es, ¿ya? Trabajaban para ellos, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Quiero que copies. Muy bien, chicos, nosotros acabamos de hablar cómo es que estaba organizado socialmente el imperio de los incas. Y lo social tiene que ver con el conjunto de personas que vivían en ese tiempo y en esa época. Entonces ya hemos visto las grandes diferencias que había. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Ahora también vamos a observar cómo es que los incas estaban organizados a nivel político. ¿Cómo gobernaban ellos? ¿Qué autoridades existían para gobernar a estas personas? Una cosa es hablar de lo social, que es conjunto de personas, y lo otro es hablar de lo político. Lo político tiene que ver con las organizaciones que había ahí para poder gobernar a estas personas, ¿ya? Entonces,
quiero que me acompañes a ver el siguiente video y observes y escuches bien cómo es que los incas estaban organizados a nivel político. Vamos. Dentro de la organización política en el Imperio Incaico tenemos a las siguientes autoridades. El Inca era la máxima autoridad del Imperio Incaico. Ejercía un gobierno absoluto porque su voluntad era ley y nadie podía contradecirle. Asimismo, su gobierno también era teocrático porque recibía de su padre, el dios Sol, el mandato de gobernar. Era considerado un ser sagrado, objeto de culto y adoración. La Mascaipacha y la Tiana eran los símbolos de poder que distinguían al Inca de sus súbditos. El Inca llevaba sobre la frente una Mascaipacha roja que era el símbolo más importante de su autoridad. Asimismo, era transportado en una tiana o asiento que se colocaba sobre unas andas o literas. El Consejo Imperial, integrado por los jefes de los 4 suyos. El Consejo Imperial tenía como misión principal la de asesorar al Inca en la solución de los múltiples problemas del imperio. El Consejo Imperial también contribuía con la creación de leyes y la estructuración del plan de gobierno imperial. El Apunchik era el gobernador de las provincias. Tenía funciones administrativas y políticas, pero sobre todo funciones militares, pues estaban a cargo de las tropas del ejército. El Apunchik vigilaba el pago de los tributos. Asimismo, supervisaba la construcción y el funcionamiento de las obras públicas. El Tuco Iricoc significa el que todo lo ve y todo lo oye. El Tuco Iricoc era el visitador imperial que recorría todo el territorio para informarse sobre el desempeño de las autoridades y el correcto cumplimiento de las leyes. En caso de detectar algunas irregularidades, injusticias o abusos, estaba facultado para imponer sanciones. A su regreso al Cusco, informaba al Inca de todo lo observado. El Quipu Camayoc era el experto en el manejo de cuentas y estadísticas a través de la lectura de los quipus. El quipu era un sistema de nudos y cuerdas que permitían llevar la contabilidad de la producción y otros aspectos. Los curacas eran los jefes de los ayllus, intermediarios entre el Inca y la comunidad. Los curacas eran los responsables del cobro de los tributos, vigilar el cultivo en las tierras del Sol y del Inca, organizar la mita, dirigir ceremonias religiosas. Asimismo, actuaban como jueces sancionando a los culpables con azotes. Pudiste escuchar y has podido entender muy bien cómo es que estaba organizado a nivel político. Pero mira, muchas veces en los libros no nos dicen lo que yo te estaba comentando hace un momento, que los incas simplemente son los que gobernaban y los que realmente trabajaban eran pues la gente que estaba en el pueblo. Ellos trabajaban y gracias a ellos, como yo te decía en un inicio, podemos nosotros observar y ver las grandes construcciones que ellos hicieron. Eso quiero que lo recuerdes bien, ¿ya? Entonces continuamos. En el video que tú has observado, nos han contado sobre el aspecto político, cómo es que estaba organizado los incas. Nosotros en la actualidad tenemos a un presidente, él pertenece al poder ejecutivo, ¿ya? Aquí en este caso era el Inca, y aquí te le puedes ser la máxima autoridad. Y mira, tú has podido observar en el video también cómo es que el Inca tenía estos grandes privilegios, desde la forma de vestirse y la gran diferencia que había con la gente del pueblo, desde la forma que tenía pues una mascaipacha, que era una especie de corona que llevaba él, y todos los adornos que tenía. Y él era no solamente la máxima autoridad, era considerado como un rey, así como en esas épocas que en Europa ya había reyes, acá también máxima autoridad, era un rey, era el dios Sol, era todo se concentraba en el Inca.
Y la gente lo adoraba, lo quería, le rendía culto. Porque si no lo hacía también había sanciones y castigos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es importante que lo sepas. Al igual en la actualidad, como te decía, ahí está el presidente. Después venía el Consejo Imperial, que era el asesor del Inca. Actualmente nuestro presidente también tiene asesores. Muchas personas que lo rodean y que le dicen qué va a decir, qué va a hacer, dónde debe ir, cómo debe hacer. Lo asesoran. El asesor es quien le dice qué es lo que va a hacer. Igual, acá también tenía un asesor. Luego venía el Apunchi, que era el gobernador de provincias. Actualmente también tenemos gobernadores en cada provincia. Ya, igual ellos también estaban organizados así. Luego tenemos el Tucuyricui, el que todo lo ve y todo lo oye. Pregunta de examen, ¿ah? Cuidadito. Acá te puedo preguntar, ¿quién es el Tucuyricui? Y marcas tu respuesta. Eso son palabras en quechua. Tucuy es todo. Ricui es ver. Pues es el que todo lo ve, pero no solo lo ve, sino también lo oye. Todo lo escuchaba él. Es como una especie de servicio de inteligencia, ¿no? Los servicios de inteligencia en la actualidad también hay. Y ellos escuchan todo lo que, saben todo lo que hacen las personas, todo lo que pasa en la sociedad, él lo sabe. Y él tenía esa función. Aquí igualito él. Él también hacía eso. Escuchaba todo, miraba todo y todo le informaba al Inca. Si escuchaba que, por ejemplo, había un grupo de personas que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con lo que el Inca mandaba, simplemente él avisaba al Inca y decía, hay un grupo de personas que no quiere trabajar en la tierra, no quiere cultivar, se quiere rebelar. Entonces él iba, avisaba y el Inca mandaba a su ejército para que pueda hacerle caso y pueda seguir trabajando. Ya utilizaban la fuerza también, había muchos castigos y muchas sanciones. Y el curaca, que era el jefe de un ayo. El ayo también era un grupo de personas que pertenecían al pueblo, ¿ya? Entonces, esta es la forma como estaba organizado los incas, ¿ya? Ahí está en la pizarra, que observa bien y copia. Muy bien, mira, a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de los incas hay que entender muy bien y no nos debemos dejar engañar. La historia nos cuentan de dos formas. Una historia, como te decía al inicio, una historia que se ha investigado, que hay pruebas de cómo se originó, quiénes fueron nuestros antepasados. Y hay otra pues que nos cuentan, simplemente nos quieren hacer saber de que bueno, todo fue maravilloso y todo lo hicieron los grandes gobernantes. A lo largo de la historia está demostrado que los que gobiernan no hacen nada, simplemente gobiernan, dirigen, ordenan. Y eso pasó con los incas. Los incas no hicieron nada, nada. Y nos cuenta la historia muchas veces, sí, los incas. No los incas, fue el pueblo. El pueblo es que hizo esas grandes maravillas que en la actualidad tenemos. Esos grandes caminos, los grandes andenes, las grandes construcciones. Machu Picchu es una maravilla, gracias al pueblo, gracias a los Hatun Runas. Atun, grandes personas, a los Yanaconas, a los Mitimaes, grandes personas. ¿Ya chicos copien? Entonces luego venimos con la actividad de tarea. Ya chicos, no les voy a dejar ninguna actividad aquí, pero recuerda siempre observar los videos que yo te pongo, porque de ahí también vienen preguntas. Ya por eso es que no te voy a dejar tarea, pero no implica que no copies la pizarra, copia. Hay varios que no están copiando, yo estoy revisando las tareas. Y yo felicito a los que copian toda la pizarra y también hacen las tareas. Eso nos ayuda a poder acostumbrarnos a escribir, a poder desarrollar los mapas también. ¿Ya? Entonces, tiene muchos beneficios copiar. Y ya para el próximo año, te quedes en el colegio o te vayas, porque es así la vida, vas a estar ya muy presto para poder trabajar. Pero si nuestras manos no trabajan, es bien difícil que tú te puedas acostumbrar nuevamente y retomar de nuevo. Ya chicos, los felicito a todos que están trabajando correctamente. Ya es un gran esfuerzo y eso se saluda. Y todos vayamos por ese esfuerzo. Yo lo felicito. Yo reviso todas las tareas. Ya. Acá me están diciendo que ya corten, que mucho hablo. Pero es que claro, te quiero muchísimo. Quiero lo mejor para ti. Chao.